Vamos a pasar a la parte más de intervención. Como habéis visto en el programa, pues tenemos las claves para el abordaje. Tenemos una mesa muy interesante con personalidades muy variadas y profesionales que trabajan en este ámbito. Voy a ser muy breve para que tengan voz y podamos escuchar y vayamos un poco medianamente bien de tiempo. Vamos a cambiar un poco el orden de las intervenciones porque Asa se tiene que marchar, entonces va a intervenir en primer lugar. Si veis en el cuaderno de participantes que nos han entregado, pues ella hace una alusión a su trayectoria de vida principalmente, y yo me quedo con una frase que creo que resume su trabajo, si no me equivoco, y lo que va a exponer. Ella es de un pueblo de Kenia y, como ella misma se define, y son palabras textuales, salvar a una niña significa salvar a toda una generación, y por ello me imagino que fue su primera semilla para crear la organización que dirige, y nos expondrá su trayectoria. En segundo lugar va a intervenir María Ángeles. María Ángeles es miembro de UNAF, es psicóloga, es experta en sexualidad y nos va a marcar un poco pues, la educación sexual y su importancia. Yo sé que es una apasionada en este tema y que seguro que nos va a trasladar su pasión por la sexualidad y la importancia que tiene en la educación sexual para erradicar la mutilación. Y en último lugar, que a mí me parece una visión fundamental, importantísima, en la erradicación de la mutilación, es la visión de un hombre. Normalmente en estos temas hay pocos hombres y yo me siento muy orgullosa de poder presentar a un hombre como Seydou, que está luchando pues, para que los hombres se movilicen y para que los hombres sean partícipes de la erradicación de la mutilación genital femenina. Entonces, sin más, doy el turno de palabra y luego hacemos las preguntas. Asa, cuando quieras. Hola. Buenas tardes, disculpad porque hemos tardado mucho, voy a intentar ser lo más breve posible. Soy de la asociación Save a Girl, Save a Generation. Si alguien se quiere conocer más de nuestro trabajo, también podéis conocerlo a través de nuestra página. Y nada, contaros un poquito lo que estamos haciendo. Save a Girl, Save a Generation comenzó ese trabajo en España en 2007, aunque anteriormente pues hemos estado trabajando, pero no como asociación formada. Después de escuchar las mesas de esta mañana, obviamente creo que las que han estado esta mañana decís lo mismo que yo. ¿Cuánto tenemos que aprender, no? Yo creo que no hay ninguna persona que se pueda considerar experta en este tema, porque siempre estamos aprendiendo. Suelo decir normalmente del trabajo del terreno enriquece más porque conoces la gente, hablas con ellos y aprendes de cada cultura, ¿no? Pero también hay cosas que obviamente no estoy de acuerdo, o a lo mejor no lo veo así, aunque no exista un manual, ¿no? para este tema. Hablando de las cosas de esta mañana, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de Kenia. Si conocéis dónde está más o menos situada el mapa de Kenia, la parte que hace frontera con Somalia. Y en Somalia, Eritrea, Sudán, parte de Sudán, suelen practicar la mutilación genital femenina que se llama infibulación, el más grave, digamos, de todo tipo de mutilación genital femenina que existe. En Kenia existen 47 etnias distintas que hablan distintos idiomas y tienen diferentes religiones. Quería poner este ejemplo especialmente porque había, tema de Guinea-Conakry y Guinea-Bissau, para que veáis que todos los países no son iguales. Dentro de esos 47 etnias, hay 21 de ellas que practican la mutilación genital, algún tipo de mutilación genital femenina. Y dentro de esos 21, solo 3 de ellos vienen de la religión musulmana. El resto son cristianas o otro tipo de religiones. Por eso no podemos centrarnos en una religión. Puede ser que en Guinea-Conakry la única población que practica la mutilación genital femenina sea la musulmana. Y de ahí y todas las investigaciones que han hecho en activistas, en organizaciones, pues obviamente se ha descubierto que no está basada en ninguna religión. Eso sí, la religión musulmana
ha intentado meterlo dentro de su cultura llamándole nombres como purificación, sunna, ¿no? Que hacen a la persona creer que si no se ha hecho la mutilación genital femenina, entonces no es puro, ¿no? O la palabra sunna, que estamos intentando que no se use más. Os invito a todas las personas que trabajan en eso que no pongáis ya sunna, porque tenemos que empezar el cambio todos nosotros. Y para las personas musulmanas que están aquí, creo que sabéis lo que significa la palabra sunna, y las que no son, os voy a explicar. Sunna significa creer en pasos del profeta Mohammed, ¿no? Por ejemplo, si él rezaba 2 más de los 5 obligados, pues era sunna. Si dejabas la barba, era haciendo lo que hacía el profeta, y por eso se llamaba sunna, y se supone que es un plus, seguir los pasos del profeta. Pero si volvemos en la historia del profeta, ni su mujer estaba mutilada, ni sus hijas estaban mutiladas. Entonces, no es sunna, obviamente, ¿vale? Y de hecho, hay en el hadith no es el Corán, el hadith son las historias del profeta y su vivencia. Hay una parte que cuenta que él encontró, eso también nos hace pensar que la mutilación genital femenina ya existía antes de las religiones. Él encontró una mujer cortando a una niña y le dijo a la mujer: si tienes que hacerlo, no le quites toda su belleza. Por lo tanto, otra evidencia más que él no lo pudo parar, obviamente, pero le dijo que no le quitara toda la belleza. Y ahí viene la parte donde dicen solo cortar la puntita del clítoris es sunna. Es una palabra errónea que ya debíamos dejar de usar. En nuestro trabajo consiste en trabajar con las mujeres. Trabajamos con las mujeres, como aquí esta mañana se ha escuchado mucho, que los hombres tienen mucho poder, ¿no? Muchísimo poder en las comunidades africanas. Por lo tanto, mandan sobre la mujer. Y las mujeres obedecen haciendo lo que quiere el hombre. Pues en ese caso, trabajamos para las mujeres para que sean ellas las poderosas, para que sean ellas las que nadie le manda, para que sean ellas las que acaben con el tema de dote, que no le compren, porque el dote no deja de ser una compra, de alguna forma, para que esa mujer que te pertenezca para siempre, para producir tus hijos, obviamente. Entonces, empoderamos a la mujer para que sepa, que entienda y que sepa que ella puede decidir sobre su cuerpo, ella puede decidir cuándo casarse y ella puede decidir no mutilar. No que sea algo impuesto por el hombre, porque si seguimos la misma historia, que son los hombres los más poderosos, entonces los hombres tienen que mandar sobre la mujer, entonces el hombre tiene que decir a la mujer que ya deje de mutilar porque ya no le interesa, porque ya está sensibilizada. Entonces, ¿por qué la mujer no puede estar sensibilizada y ella deja el cuchillo, ¿no? Y que él obedezca? En eso estamos trabajando. Puede que nos equivoquemos, como he dicho, en muchas ocasiones en la lucha hacia la erradicación de la mutilación genital femenina, no hay nada escrito todavía. Podemos ir incluyendo y quitando cosas según vamos aprendiendo y según vamos conociendo cada comunidad más profundamente. Y para conocerlas hay que trabajar con ellas. Para conocerlas hay que conocer la comunidad, hay que conocer qué es el motivo que le lleva a mutilar, ¿no?, a sus hijas. Bueno, tenía tiempo muy corto, pero sigo teniendo tiempo, ¿verdad? Bueno. Cuando empezamos aquí en España, empezamos porque había un gran desconocimiento, no como el día de hoy. Hoy sí que hay mucha información. Obviamente existe el santo Google. También en santo Google puedes encontrar muchísima información. Pero, como os dije que no existía manual, tampoco toda la información que existe en Google puede ser correcta, ¿no? La mejor manera pues es
he vuelto a decir que contactar con la gente. Entonces empezamos, porque este tema estaba tan desconocido aquí en España, lo trataban como algo muy ajeno, que solo pasaba en el salvaje África, esa gente que no tenía educación y no conocía lo que era bueno para ellos. Y la gente se asustaba cuando le hablabas de la mutilación genital. ¡Pero qué barbaridad! Pues empezamos a educar, primero, cambiar el lenguaje. ¿Cómo te diriges a la persona que crees que ha pasado por la mutilación genital femenina? Es importante que no sueltes palabras que pasan por tu mente, como qué salvajada, qué barbaridad, ¿no? Porque en vez de acercarte a esa persona que te pueda contar más, se asusta pensando que lo que ella conoce, lo que ha sido su tradición, lo que ha sido tu vida, para ti es una salvajada. Por lo tanto, se calla la boca, ¿no? Y no lo dice. Me gustó mucho los ejemplos que puso Laura Núñez aquí, porque ha hecho una comparación de la mujer, el mundo mundial y cómo estamos oprimidas de alguna manera. Y en ese caso, todos somos iguales y no hay color, ¿no? Ni hay continente, porque tenemos que también... digo, porque vivo aquí, pero estoy hablando de las españolas blancas, perdonadme la palabra, pero es así, que cuando estás hablando con una persona, mujer africana o un hombre africano que viene de esa cultura, intenta autocriticarte también, no solo criticar lo suyo, porque para él es su tradición, es lo que ha conocido. Entonces, vamos enseñando, vamos aprendiendo que ha habido en la historia, y todos lo sabemos, muchísimas cosas que siempre han perjudicado a la mujer. Y hemos ido avanzando, luchando contra ello. Esos son los ejemplos que hay que poner para que esa mujer y ese hombre sepa que sí que se puede cambiar. Había cosas que no era como impensar que pasaran en Europa, ¿no? Que una mujer incluso tuviera una cuenta bancaria con solo su nombre, o se podía divorciar, abortar, etcétera, etcétera. O dos mujeres se podían amar, era un escándalo, pero ahora es algo completamente normal, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir también con nuestras comunidades, ¿no? Porque estamos trabajando así en progreso. Trabajamos, creo que desde UNAF y muchas otras organizaciones que no están aquí, pero trabajamos así a la formación también de profesionales que trabajan con la población, porque es importante el primer contacto cuando la persona llega, por ejemplo, una chica que solicita asilo a España, el primer contactos que va a tener, que la Cruz Roja, la Casa de Acogida de Refugiados, trabajadoras sociales, etcétera, etcétera. También tienen que entender que lo último de la preocupación de esa mujer cuando llega a España con sus hijas, a lo mejor es la mutilación genital femenina. Ha huido de una guerra, ha caminado no sé cuántos kilómetros, se ha cruzado en cuántos países para llegar aquí. Entonces, lo primero que esa mujer piensa es tener una seguridad, una estabilidad, un trabajo, aprender el idioma, y lo último, preocupación para ella es la mutilación genital femenina. Entonces, hay que saber cómo llegar a esa mujer para incluir también en su agenda de prioridades la mutilación genital femenina. No solamente esa mujer, sino también ese hombre que viene de ese país. Los médicos. La importancia de los médicos es porque son una autoridad que todos respetamos. Un médico te dice levanta la mano, te levantas, abre la boca, abres la boca, porque confiamos en los médicos. Entonces, que estén informados y preparados también es muy importante. Me acuerdo de una experiencia personal a mí. Yo he pasado por la mutilación genital femenina, además el tipo más, digamos, más complicado de las que existen. Y la primera vez que voy a una ginecólogo aquí en España, me mira, era una señora, eso me confortaba porque no quería que me viera un hombre, y se escandaliza, se pone blanca, de verdad, no como vosotros, blanca de verdad. Se escandaliza mirándome y no me dice nada. Entonces lo que hace es llama otro y otro y otro, y de repente tenía en un país que yo no conozco bien, tenía 4 personas
mirándome, yo con las piernas abiertas. Obviamente no sé lo que pasaba por su mente realmente. Podrían haber pensado que era una deformación de nacimiento o algo, no sé lo que me había pasado, ¿no? Yo tenía ganas de contarlas. Yo quería decirla, esto no me lo hice yo, me lo han hecho, ¿no? Pero no me preguntaron. Entonces salí de esa sala, yo recuerdo ese día muy bien, temblando y sudando, y hacía frío. Así que ese día decidí, había que hacer algo aquí. Pero tenía el hándicap de idioma, tampoco hablaba español. Había que hacer algo. De alguna manera, la gente tiene que estar informada y tienen que saber que las personas que salen de sus países por guerra, por razones económicas, etcétera, y que vienen a España, no están de paso. Y vienen con sus familias y hacen una vida aquí. Y había que llegar a esa persona para informar. ¿Por qué luego nos escandalizamos si sale algo si no hemos acercado a esta población? Porque pensamos que están temporalmente aquí y se van a borrar de mapa. Eso no es así. Son el futuro generaciones de este país. Por lo tanto, una preocupación del Estado, no solamente las ONGs. Muchas gracias. Creo que Asa nos ha dejado un poco con el corazón en un puño viendo la experiencia que ha vivido y yo me quedaría fundamentalmente con la sensibilidad que falta todavía por parte de profesionales pues, que reciben a mujeres que están sufriendo la mutilación y que tenemos que trabajar mucho en ello y creo que ella es una impulsora de estas acciones, así que mi enhorabuena personal porque me parece que es algo muy necesario y fundamental para erradicar. Pasamos a María Ángeles, que nos va a dar una visión sobre la educación sexual y el empoderamiento a las mujeres. ¿Quién lo organiza primero? Bueno, buenas tardes. Yo, aunque me está agobiando un poco el tiempo, voy a intentar de contar lo que quiero contar, ¿no? Y contar un poco todo. Pero voy a empezar por el final, que luego nunca me da tiempo, y es ofrecer a la UNAV su experiencia, sus recursos materiales, sus recursos formativos, bueno, todo lo que creáis que en algún momento dado a todas aquellas personas que estáis involucradas en esto, pues que podéis contar con la UNAV para lo que consideréis oportuno, porque luego voy a ir deprisa y no me va a dar tiempo a decirlo. ¿Vale? El título de mi ponencia es un poco heavy, ¿no? Empoderamiento a través del cuidado de la salud sexual. Yo lo que voy a intentar transmitir son algunas claves estratégicas como puntos de partida, qué cosas creo y creemos desde la UNAV que hay que tener en cuenta a la hora de plantear actividades más relacionadas con la intervención, ya sea la sensibilización, ya sea la prevención, ya sea cualquier tipo de intervención en el ámbito de la mutilación genital femenina. Antes de nada, quería dar las gracias no solo a las personas que estáis hoy aquí, sino a todas las personas con las que día a día en nuestro trabajo compartimos espacios, mujeres, hombres, profesionales y que generosamente vamos construyendo con el conocimiento de todos y todas pues lo que yo os voy a trasladar ahora, ¿no? Un poco cuáles son las perspectivas. Esta mañana se han hablado de muchas cosas, se han marcado la mutilación genital femenina en el ámbito de las violencias de género contra las mujeres. Yo hay cosas que voy a retomar y voy a recoger de todas las intervenciones que se han ido diciendo a lo largo del día, pero las voy a colocar y a dar otro nombre con el fin de organizarlas como si fueran claves y pautas que tengamos que tener en cuenta, ¿no? Hemos hablado de la violencia que supone la mutilación genital femenina. Es una amenaza para la salud física, pero es una amenaza para la salud psicológica y para la salud emocional. Y quiero pararme un poco aquí porque hoy no hemos hablado de ello y creo que es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es una experiencia traumática en sí misma cuando se produce. Constituye una experiencia traumática que desde psicología además se define como trauma complejo, porque tiene muchos matices que hoy no podemos entrar a valorar, pero constituye una situación especial, de especial vulnerabilidad que tenemos que tener en cuenta, que puede suponer, puede no, pero puede suponer que la persona que sufre este tipo de
de situación conviva a lo largo de su vida con diferentes situaciones psicológicas o emocionales que tienen que ver directamente con la experiencia o con la experiencia sufrida. Además, la mutilación genital femenina va condicionando por las consecuencias físicas, por las consecuencias psicológicas, por las consecuencias emocionales, va condicionando otras experiencias que no tendrían por qué ser experiencias traumáticas, las va condicionando también en experiencias traumáticas, como puede ser la primera o las consiguientes relaciones coitales, como puede ser la menstruación, como pueden ser los partos, como pueden ser cosas que van acompañando a las mujeres a lo largo de toda su vida y que pueden ir pues constituyen otras formas de violencia, pero siguen siendo formas de violencia nuevas que esas mujeres van experimentando. Otra idea que me gustaría recoger aquí es que absolutamente todas las ideologías y todas las prácticas sobre las sexualidades, sobre todo sobre las sexualidades de las mujeres, repercuten en la autoestima, en el cuerpo, en la calidad de vida, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de estar en este mundo. Y en el caso de los hombres y de las mujeres, pero en el caso de las mujeres esta marcada situación de género y violencias de género sobre las mujeres constituyen una manera de estar en el mundo muy particular, muy peculiar, que hay que tener en cuenta. Algunas, o todas, en mi opinión, de las creencias sobre las sexualidades de las mujeres encierran recovecos de sumisión, conceptos como aquí hemos comentado de pureza, virginidad, fidelidad, no sé qué más hemos comentado esta mañana, pero son todos expectativas sobre el comportamiento sexual de la mujer y expectativas sobre mi propio comportamiento sexual que yo tengo como mujer, que me someten o que me colocan en una posición de dependencia, de vulnerabilidad y de dominación. Además, la idea asociada a los mandatos de género sobre las sexualidades de esto es lo normal, esto es lo natural, esto es lo que tiene que ser, junto con los tabúes y me atrevería a decir también que con los castigos que hay a veces cuando hablamos y nos expresamos de nuestros sentimientos o lo que sentimos, nos relega a un espacio de absoluta desorientación en el que ya no sé si lo que me pasa es porque yo no aguanto lo suficiente o ya no sé si lo que me pasa es porque me pasa solo a mí, o sea, desconecto todos mis sentimientos, todos mis daños, todos mis dolores de mis experiencias vitales y acabo creyendo, no sé, pues en cada caso habrá una creencia, pero ahí se originan bueno, pues sentimientos de culpa, sentimientos de incapacidad, sentimientos de incompetencia personal, en vez de asociar directamente que lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy sufriendo tiene que ver con la violencia que se ha ejercido sobre mí por el hecho de ser mujer en la sociedad en la que vivo, ¿no? El tema también de la legitimación del dolor sobre los cuerpos y las experiencias de las mujeres. ¿Cuántas frases oímos de es normal, es que tiene que doler, no te quejes, aguanta? O también cuántos mensajes recibimos con de esto no se habla, esto no se cuenta, esto tiene que ver con el espacio íntimo, ¿no? Que en el caso muchas veces de las mujeres ese espacio íntimo es olvídate, es olvida esto, no lo cuentes, no lo hables, sigue adelante, y además acompañado de tú eres fuerte, tú eres valiente, ¿no? Es todo un engranaje de desconexión brutal que afecta de una manera importante en el desarrollo psicosexual desde que somos niñas hasta que nos morimos y que nos va construyendo de una determinada manera y no de otra. Y eso es algo que, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta. Además, si le sumamos la socialización de las mujeres hacia cuidado hacia el otro, ¿no? Y eso no es solo cuidado hacia el otro, sino el cuidado hacia el otro y el descuido de lo mío, de lo propio, el de yo no importo, yo me anulo, yo no siento, yo no padezco. Bueno, pues nos va también dando otra idea de qué es lo que las mujeres vamos aprendiendo en cuestión de qué hay que resolver o qué hay que evitar, ¿no? Que eso también me coloca en una determinada situación. Además,
incorporar a estas claves que las mujeres migradas sufren múltiples violencias más por su propia situación de migradas, múltiples violencias, tanto en su situación de origen, durante el tránsito, a su llegada a España, durante su vida en España, que lo ha mencionado un poco Asa, ¿no? Tenemos que ver en el calendario de prioridades, ¿no? De situaciones a resolver, bueno, esa situación especial, esas mujeres ¿qué más cosas están pasando? Con todo eso, ¿no? Que faltan un montón de cosas, pero con esa un poco imagen o esa silueta de que nos encontramos cuando hablamos de una persona que ha sufrido o que puede sufrir una mutilación genital femenina, entonces hablamos de estrategias, ¿no? Como de empoderamiento, de salud, de cuidado. Bueno, pues el empoderamiento no es algo que se adquiera así de empodérate, me empodero, venga, un taller de empoderamiento, es algo súper empoderada. Pues no, el empoderamiento es tener poder e independencia, y no depende de lo que yo haga, sino depende de lo que los demás y las demás hagan, de lo que me permitan hacer, de lo que yo sea capaz de hacer, depende de un montón de variables que no son tan sencillas como para decir intervenimos desde el empoderamiento. La salud. Conocemos todas las definiciones de salud de la Organización Mundial de la Salud, ausencia de enfermedad. Yo aquí quería proponer otra definición que no es mía y es una definición que se introdujo en el concepto de salud pública en los años 70, que es una autonomía personal, solidaria y gozosa. Me parece una definición preciosa y es un poco el objetivo que estábamos hablando. Aquí también se ha hablado de placer, se ha hablado de gozo. Bueno, ese es un poco el concepto de salud al que deberíamos de tender, ¿no? Y el que deberíamos de buscar. Entonces ya no estaríamos colocadas en el lugar de evitar, ¿no? Que es un lugar donde estamos colocadas mucho las mujeres, de ay, que no me hagan daño, y estaríamos colocadas en el lugar de conseguir, ¿no? Que es cuidado y autocuidado. Bueno, el cuidado y el autocuidado es decidir actuar en favor de mí misma. Si yo no estoy, si yo no sé quién soy, si yo estoy dolida, si yo estoy herida, si yo estoy castigada, si yo estoy asustada, si yo estoy acomplejada, es muy complicado que yo pueda cuidar de mí misma. Con lo cual, no podemos hablar de desarrollar estrategias de autocuidado ni de empoderamiento si no afrontamos la relación conmigo misma y la relación con los otros. Y si no trabajamos o no incorporamos esas claves, yo creo que es más complicado que podamos llegar a los objetivos que aquí nos estamos marcando. ¿Qué es lo que podríamos hacer estratégicamente, ¿no? Para llegar a ese empoderamiento y que es un poco el marco de trabajo desde donde parten los programas que desarrollamos desde UNAV, ¿no? Es importante informar sobre los derechos a la salud sexuales y reproductivos, por supuesto, pero también hay que generar los espacios donde esos derechos se puedan ejercer, porque por mucho que yo les cuente y les informe a las mujeres sobre que tienen derecho a acceder a un cuidado específico ginecológico, si una vez que llegan a la consulta, como decía Asa, no se sienten identificadas o no llegan o se les excluye por el hecho de ser mujeres migradas, da igual que yo informe sobre esos derechos, ¿no? Hay que luchar y exigir servicios integrales e integrados en un sistema de creencias, integrados en una comunidad, que tengan un enfoque holístico, que ofrezcan una atención global a los malestares de las mujeres y no, bueno, pues a objetivos muy concretos y específicos que a lo mejor... Algo importante, las mujeres y las comunidades tienen que ser quienes lideren todo, tienen que tener voz, tienen que participar activamente en todos los procesos que tengan que ver con la erradicación de la mutilación genital femenina, pero para eso hay que eliminar las formas de violencia que se ejerce sobre las mujeres migrantes, sobre las personas migrantes a nivel administrativo, acceso a la educación, a la vivienda, al empleo. Yo no puedo... Si puedo decirles, venga, participemos todas, venga, todas juntas, lideremos, si no pueden respirar, si no pueden pagar las facturas, si no tienen sus espacios para reencontrarse consigo mismas, si vienen de una vorágine migratoria y se meten en una vorágine reivindicadora y luchadora, bueno, hay que tener un poco de cuidado, de tiempo y de espacios para poder ir integrando todo. ¿Qué más tenemos que hacer? Porque es algo que
que en cuanto que incorporas o propones la participación y el liderazgo de las comunidades, también estás cuestionando las estructuras sociales, económicas y políticas, y a veces eso también, bueno, pues tiene sus riesgos, supone sus rechazos, supone sus dificultades, pero es necesario. Hay que informar sobre el cuerpo, los procesos biofisiológicos, intentando pues, desmitificarlos, intentando conocerlos, intentando conocerlos desde otro lugar, pero también hay que generar espacios para reconquistar el cuerpo, los cuerpos, el alma, el cuerpo incluido el cerebro. Yo no divido el cuerpo del cerebro, ha sufrido mucho daño, está herido, está deconstruido o está lleno de tabúes, y hay que generar, hay que generar espacios para reconquistar el cuerpo, para reconocerlo, para redescubrirlo, para reapropiarnos. Hay que reflexionar sobre los mandatos culturales y cómo nuestra cultura o nuestra sociedad o las sociedades han construido nuestras sexualidades. Hay que hablar de anatomía y fisiología sexual y reproductiva, pero desde el cuidado de la salud, desde el autocuidado, desde la toma de decisiones personales. Bueno, hay que resolver las ideas que tenemos en cuanto a nuestra sexualidad, resolver las dudas. También nos compete garantizar una difusión, información y sensibilización acerca de la mutilación genital femenina. ¿Por qué? Porque tiene que estar en la sociedad, porque tiene que ser debatido, porque tiene que ser reflexionado, porque hemos hablado esta mañana de que hay que generar leyes, de que hay que generar protocolos, de que hay que hacer muchas cosas. Entonces, habrá que fortalecer el trabajo en red entre profesionales, pero profesionales no solo del ámbito sanitario, sino del ámbito social, del ámbito educativo, entre políticos, ONGs. Hay que colocar y visibilizar la salud de las mujeres en el centro del desarrollo. Sin la salud de las mujeres y mujeres saludables no vamos a ningún sitio, y eso es algo que hay que colocar siempre en el centro de todo. Y hay que desarrollar y ofrecer recursos económicos, recursos técnicos, recursos administrativos que favorezcan que todo esto se pueda llevar a cabo. Y hay que hacer un abordaje desde la intervención psicosexual. ¿Por qué? Porque en mi opinión es el paradigma que nos ofrece todo el contexto para poder trabajar con las claves y las herramientas que hemos propuesto. Porque no solo se trata de hacer intervenciones sanitarias, sino también, pero se trata de hacer intervenciones globales que requieren de un proceso, que requieren de un tiempo y que requieren de todos los recursos profesionales, personales y administrativos que podamos unir. He puesto aquí lo de la reconstrucción porque me parece un ejemplo importante sobre el que ahora mismo creo que habría que reflexionar, y reflexionar también desde estas claves que acabamos de hablar. Por supuesto que la reconstrucción tiene que ser una opción para las mujeres que así lo deseen, tiene que estar en el ámbito de la salud pública, tiene que estar cubierto, pero también tenemos que hacer una reflexión sobre qué más podemos ofrecer o qué más queremos ofrecer o qué más necesitan las mujeres supervivientes de mutilación que ofrezcamos para hacer un abordaje integral de su sexualidad, de su cuerpo. Esto para concluir, con todo eso, nuestra propuesta de trabajo es que tiene que ser o tiene que incluir sí o sí estos enfoques desde los que partir, que tiene que incluir un enfoque de derechos, un enfoque de género y diversidad sexual, un enfoque intercultural y un enfoque intercomunitario. ¿Cómo? Nuestras herramientas, la educación sexual, la educación en igualdad y prevención de violencia de género y la mediación intercultural, que hemos hablado poco hoy de la mediación intercultural, pero la importancia de trabajar con mediadores y mediadoras interculturales como herramienta clave para acercarnos a las comunidades, para que participen las comunidades en el propio proceso y que son garantía o que nos acercan a aumentar la eficacia de nuestras intervenciones. Bueno, desde ahí, ya no digo nada más, es desde donde desarrollamos en UNAF los programas, ¿no?, y las actividades que llevamos a cabo. Damos formación a profesionales, realizamos talleres con mujeres y talleres con hombres.
Tenemos intentamos tener una gran incidencia o trabajar a través de las redes sociales y los canales de comunicación como una manera de sensibilizar a la sociedad. Tenemos y elaboramos materiales didácticos. Como ha comentado esta mañana mi compañera, tenemos la herramienta audiovisual Mariama, de la que es protagonista Ibrahim, y además, bueno, acabamos de terminar un cuento basada en esta experiencia que viene acompañada de una guía didáctica para proponer actividades para trabajar en centros escolares o en la educación no formal o bueno, en cualquier espacio donde se pueda adaptar. Y bueno, esto es un poco un resumen así muy rápido de un poco la propuesta de trabajo, ¿no? Y las claves que nos parecía importante resaltar y que nosotras contemplamos en los programas que hacemos desde UNAF. Gracias. Muchas gracias, María Ángeles, sobre todo porque se ha ceñido perfectamente al tiempo que tenemos establecido y no es fácil. Vamos a pasar a Seidú, vamos a escuchar cómo es la movilización de los hombres. Creo que va a ser una ponencia muy interesante. Así que, Seidú, cuando quieras te escuchamos, que tenemos mucho interés. J'ai la chance d'être noir parce que je Tengo la suerte de ser negro porque me pongo colorado, pero no se nota. Aprovecho la ocasión para empezar para rendir homenaje a mi madre, a mis hermanas, a todas las mujeres del mundo que han seguido esta práctica, que han sufrido de esta práctica, pero también a todos los hombres como hermanos, compañeros, maridos, viven con las mujeres que viven con esta mutilación y que tienen consecuencias que las acompañan en esta lucha. También me gustaría decir que estoy nervioso no solo porque hablar en público no es fácil, como le decía alguien esta mañana, pero también porque tenemos el límite del tiempo y también la imposibilidad de no poder aportar algo nuevo, yo creo, en lo que se ha dicho, en la riqueza de todo lo que se ha dicho esta mañana, pero lo voy a intentar. Primero me gustaría agradecer a la UNAF la organización de esta conferencia y también hacer que la igualdad que tenemos en nuestros discursos también se muestra aquí en la movilización que se ha hecho. Vemos aquí en la sala orígenes diversos y también en la que hay hombres y mujeres. Es la primera vez que veo a tantos hombres en una conferencia sobre este tema. Otro tema que también quería tratar de mi testigo aquí es decir que la violencia o las consecuencias enumeradas aquí de las NGLs son consecuencias reales que existen, pero también hay que mencionar, también hay que decir que el gozar no es imposible para mujeres que han sufrido de excisión. Entonces no se resumen a una parte concreta, hablamos de un cuerpo en su totalidad, entonces depende de la excisión, de la mutilación, gracias a la resiliencia y a también una fuerza de algunas mujeres. También tenemos que tener cuidado en nuestros discursos. Hay mujeres que han sido mutiladas pero que han conseguido sobrepasarlo y no es algo necesariamente perdido de por vida. Solo quería puntualizar un poco diciendo eso. Y en relación a mi tema de hoy, me gustaría hablar más, pero me falta tiempo y está bien, porque yo cuando hablo de este tema tengo tendencia a explayarme y a hablar durante mucho más tiempo del que me dan. Entonces, como hombre, es una experiencia personal, como hombre que ha vivido, compartido sufrimientos que han existido en el tema de la sexualidad
solidaridad con compañeras que he tenido, pero también de uno de mis mejores amigos que ha muerto hace poco y con quien he luchado en esto desde el 2003, pero que en el octubre ha muerto de un accidente de coche, y me motiva también en su memoria el seguir con esta lucha. Lo que quería compartir aquí con vosotros ahora, yendo al tema, es la importancia de la implicación de los hombres en la lucha contra las MGFs. No hablo solo de hombres africanos, hablo de hombres en general, hablaba de humanos en general. Como decíamos esta mañana, las MGFs es violencia de género, también son prácticas que violan los derechos humanos fundamentales. Entonces, cualquier ser humano aquí en esta sala o en otro sitio, da igual su religión o su origen, está implicado en esto. Por ejemplo, la más rubia de aquí, que es española o italiana, o el más rubio, no quiero ser sexista, ¿quién no conoce esta práctica y podría pensar es una tradición de otra comunidad, entonces no quiero intrometerme? Es un error, siendo una violencia y una violación de los derechos fundamentales. Tenemos como ser humano denunciar estas injusticias cometidas sobre cualquier ser humano. Es capital y es muy importante decirlo. En el GAMS, en el 2015, hemos realizado una experiencia poniendo en práctica una estrategia para implicar a los hombres en esta temática. ¿Por qué? Por dos o tres razones. La primera es que hemos observado que en África o en otros países en Europa, que generalmente las acciones llevadas a cabo para luchar contra las MGFs se dirigen a las mujeres, son las primeras víctimas, y dirigidas por mujeres y acciones organizadas para las mujeres. Y en todas las estructuras aquí o en Europa, en África, que trabajan en este tema, si vemos el personal de las asociaciones, vemos que estamos a más del 90-95% de mujeres. Y vemos en la justificación, y se ha dicho esta mañana, que muy a menudo hablamos de la dominación masculina que explica la persistencia de la práctica. Entonces es cierto, lo confirmo, pero yo he crecido en una comunidad en la que se practica la excisión desde los 7 hasta los 30 años. Nunca he hablado de este tema y he crecido con la idea de que una mujer sin excisión va a tener órganos sexuales que van a seguir creciendo como las orejas de un conejo. Es la idea con la que he crecido. Una mujer que no se va a poder controlar, que va a ser infiel, que va a acostarse con todos. Entonces un hombre que crece con estas imágenes no va a querer una mujer que no haya pasado por la excisión. La intimidad que yo tendría que haber compartido con ella la va a compartir con otros. Entonces es decir que el sistema en el que se basa ese sistema patriarcal es que los hombres, a pesar de ser partícipes, también son víctimas del sistema, de estas ideas, y crecen con ellas. Entonces hay que mejorar esta estrategia, este trabajo con los hombres para desconstruir este poder que se les ha atribuido, porque la sociedad, porque en la sociedad no quieren admitir o no quieren abdicar de ese poder, pero satisfacer el papel que se les da en la sociedad no lo dejan. Entonces se mantiene el estatus de hombre de la sociedad y dejo de lado mis emociones como hombre. Entonces, pero no hay otra solución. O intentamos buscar una forma de verbalizar esto, y cuando sale lo que vemos se manifiesta como violencia, con alcohol, el hombre se vuelve violento.
Pero aquí la frustración que puede haber la frustración que puede haber en las relaciones sexuales porque el hombre no puede verbalizar sus emociones se transforma en una violencia, y lo hemos visto en el vídeo que hemos visto antes. Hay una falta de comunicación. Vemos que ha habido una falta de comunicación entre la mujer que no ha hablado con su marido y el marido que hasta está de acuerdo con esa idea de dejar la mutilación. Entonces hay que ver el porcentaje de hombres que piensan que los hombres quieren seguir con esta práctica, y el porcentaje real de hombres a los que se les pregunta y dicen que sí. Sobre 1 de cada 7 hombres dice eso. Y en el trabajo de implicación de los hombres desde el 2015, del que hablo en Bélgica, un proyecto piloto con 3 asociaciones, una asociación de Inglaterra que se llama Forward, otra de Holanda que es Emilo, el GAMS en Bélgica. La estrategia de realizar un estudio para dar la palabra a los hombres, para entender las razones que se les atribuye y si realmente son las que ellos tienen, si tienen esas ideas, sin partir de esos supuestos, y después, y es lo que hemos hecho en Bélgica, trabajar con asociaciones comunitarias en los diferentes países implicados en el país, e identificar hombres y formar a esos hombres. Y en Bélgica hemos identificado a 15 hombres a los que hemos formado, no solo sobre la mutilación genital, sino también sobre la cuestión del género, sobre cómo desconstruir esos prejuicios como hombre. Y eso nos aseguró de que es muy violento hacer ese trabajo personal de reflexión. Voy a hacer aquí un paréntesis sobre mis inicios en este trabajo. La primera vez que he oído que las MGFs era una violación, decía, ¿pero esto qué es? Mi madre lo ha pasado por ahí, mis hermanas también, eso no es una violación. Y estaba furioso de que las personas pudieran decir eso. Pero he tenido la suerte de ser una persona curiosa y he intentado profundizar, investigar. Una compañera lo decía, he examinado, he intentado identificar todas las justificaciones de virginidad, religión, etcétera, una por una, me he dado cuenta de que no tiene base, porque he tenido entrevistas con imams y otros y he repensado mi cultura, y realmente ha sido muy sorprendente porque era un problema. No voy a entrar en detalles, pero para el que le interese, he escrito un pequeño libro sobre este proyecto disponible en internet en inglés y en francés para compartir sobre esta experiencia de cómo me he dado cuenta yo, cómo me he sensibilizado los contraargumentos que puedo utilizar para que la persona que tengo delante pueda hacer una autocrítica e interiorizar eso y aceptarlo, y no solo tener miedo de una ley que obviamente es buena porque es disuasiva, sino también de algo que venga de dentro porque ha habido un trabajo de reflexión. Lo podéis consultar. Entonces, volviendo a lo que decía, la estrategia que hemos desarrollado, hemos identificado a unos hombres, les hemos formado sobre violencia de género, la reflexión sobre la masculinidad y desconstruir los estereotipos que hemos interiorizado como hombres y cómo verbalizar nuestras emociones. Y también darnos cuenta de que los hombres hoy, que en general son autores de estas violencias, tienen un malestar no expresado, y entonces dar a estos hombres la posibilidad de expresar ese malestar y salir de esa espiral de patriarcal, ¿no?, en la que todos estamos. ¿Todavía me quedan 5 minutos? Sí. Entonces esos hombres a su vez han creado herramientas, están disponibles en Men Speak Out, en la página web o en la página web del GAMS.
porque no he traído aquí ningún PowerPoint porque no me siento muy cómodo con ellos. Y hemos creado herramientas específicas con las que los hombres en las que hombres como Ibrahim vienen a explicar su experiencia como hombres en pareja o en su familia en relación a la excisión. Y después estas herramientas, que son carteles y vídeos, un libro también, a partir de ahí estos hombres nos hemos formado de cómo animar y hablar de esta temática, cómo identificar la justificación que hace que tal comunidad o tal persona se agarra a esta práctica. Porque si queremos sensibilizar a alguien, por ejemplo, que ve como justificación principal o que no consigue desconstruir que si no hay excisión su hija no va a ser virgen hasta el matrimonio, si nosotros le estamos hablando, por ejemplo, que la Biblia o el Corán no han dicho tal y tal, pues eso no va a funcionar porque no estamos tratando de su creencia. Saber cuál es la razón que vincula a esta persona con esta creencia. Entonces no limitarse a decir esto es bueno o no y esto es lo que hay que hacer, sino llevar a la persona a pensar, reflexionar y pensando sobre elementos concretos que realmente le hablan a la persona. Eso, hay que tener elementos interculturales para entender todos los retos cuando hablamos a menudo con las poblaciones implicadas, hablando con el principio de los derechos humanos. Puede parecer muy abstracto para las personas. Hay que encontrar un medio, utilizar ejemplos muy concretos que a priori pueden no tener que ver con el tema, pero que permiten a la persona ver que a veces podemos tener una creencia, pero que cuando la examinamos en el fondo no tiene fundamento. Y ahí podemos pasar a la excisión. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una de las justificaciones que oímos a menudo son lo que he dicho, la virginidad, preservar la virginidad de la mujer. Yo como hombre voy a ser machista un poco. Yo como joven, aunque yo después de joven tampoco he sido así un poco gamberro, pero en mi concepción tenía la idea de que, quería tener la experiencia de tener una primera experiencia sexual con ella, ser el primero. Pero si tenemos una excepción para tener esta virginidad, tenemos que saber que la parte que hemos cortado no la vamos a poner en una nevera empaquetada y el día de la boda lo vamos a volver a colocar para que la chica pueda gozar a partir de ese momento. Entonces, una vez que levantamos este tema, la persona piensa, reflexiona, y igual se ha hecho la excisión hasta antes del matrimonio, es virgen, pero después, una vez que ya está casada, ¿qué hacemos con eso? Y el otro aspecto que también del que suelo hablar es hablar con las poblaciones en Senegal, y eso en el vídeo también se ha visto esta mañana. Hay personas, hombres y mujeres, que están en su país y que han sido sensibilizados para entender también los problemas que esto trae. Yo hace 10 años, antes de llegar a Europa, hace más de 10 años estoy implicado. Nuestro argumento es decir, en mi pueblo decimos que la chica tiene que ser virgen hasta el matrimonio, pero vemos que cada año hay 2 o 3 chicas no casadas que se quedan embarazadas. Entonces una chica que se queda embarazada en el pueblo, no casada, realmente ahí pasa algo. Ha habido un acto sexual. Entonces ha tenido unas relaciones sexuales y lo que queríamos evitar no ha servido para nada. Porque vemos que ha habido excisión y han tenido relaciones sexuales y no ha cambiado el problema. Y para volver a Manspeak Out, y voy a terminar con esto, es que más allá de la formación, la sensibilización, los hombres van luego a trabajar en los sitios en los que viven sus comunidades, su familia, por ejemplo en una peluquería,
y iniciando una conversación que puede partir del fútbol o algo cultural y poco a poco ir llegando al tema para sensibilizar a las personas. Otra estrategia desarrollada ha sido la utilización de radios comunitarias. Se ha hablado también esta mañana. Todas las comunidades africanas aquí presentes tienen asociaciones comunitarias y siguen radios comunitarias en línea. Entonces, con programas en cada idioma para que el mensaje pueda ser compartido por los hombres activos aquí y las personas que están en los pueblos en África. Y termino con esto. El otro aspecto que hemos desarrollado también, que es reciente, porque el proyecto es del año pasado, todavía no hemos tenido financiación para seguir, he pensado que no podíamos pararnos aquí. Y entonces lo que he hecho en el GAMS, para ilustrar lo que decía en relación a las acciones concretas desarrolladas en la lucha contra la exclusión, tenemos talleres comunitarios con jóvenes, mujeres, en los que una vez por semana, una vez al mes, visitamos este taller de discusión con las personas en la capacitación para para ayudar a desconstruir los argumentos dados por la comunidad en las discusiones con la población. Pero el problema que tenemos es que los hombres estaban con su compañera y acompañaban a su compañera y no participaban. Entonces se sentían un poco excluidos. Entonces he iniciado un taller que he llamado el taller hombre. En primer lugar era hablar de toda la representación que podían tener de las MGFs y luego prepararles a abordar las cuestiones de sexualidad con un grupo mixto ya existente, porque el meollo de la cuestión es el tabú de la sexualidad. Pero cuando lo miramos bien en la comunidad europea o africana, pero sobre todo la africana, el sexo es tabú entre comillas. Pero a mí me gusta decir que tiene sus códigos, porque es raro ver 3 o 4 africanos, sobre todo hombres, que hablan de una hora sin hablar de sexo. Es rarísimo. Hablan siempre de sexo, pero con fórmulas, con códigos que si no los entendemos, no los tenemos, no los entendemos. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estamos juntos. Ali es mi primo. En una discusión con alguien, una conversación con alguien de mi comunidad, digo, nos estábamos lavando y he visto su Ali y es enorme. Y nadie lo entiende. ¿Qué hace ahí ese nombre? Y para la persona que entiende las referencias culturales, ese Ali no quiere decir nada, quiere decir el pene. O si fuera un Jean o Carolina o otra, un nombre femenino podría ser la vagina. Eso da igual. Termino ahora, prometo. El otro aspecto que quería tratar era la utilización como profesional. Lo que no podemos perder de mente es que las poblaciones con las que trabajamos, implicadas en esta cuestión, muy a menudo abordan estas cuestiones con estructuras que trabajan en otros temas, para solucionar otros temas, los abordan a la vez. Entonces, esta persona, por ejemplo, de Senegal, que visita 3 o 4 servicios aquí en Madrid, todos esos servicios son servicios que trabajan sobre violencia o para sensibilizar sobre los efectos nefastos de una práctica. A hablar con UNAF, a hablar de las MGFs, va a hablar con otra organización va a hablarle de los matrimonios tempranos y le vamos a recordar a la persona siempre aspectos negativos de su cultura. Entonces es importante, tratando los temas
negativos de una cultura, también valorar los que son positivos. Y lo que me ha gustado en este vídeo es que de forma indirecta vemos que la lucha contra las MGFs no es contra una cultura, sino contra una práctica nefasta. Por ejemplo, podemos preguntar a la señora, hablar de su pelo, de la música, del tantán, de otra cosa, porque salimos del marco en el que el profesional solo está hablando de algo que no es bueno. Y termino aquí. Muchas gracias. Maravilloso escuchar a Seydou, y yo solo lo que me gustaría es que hubiera tantos hombres como él de comprometidos y que trabajen con hombres, que creo que no es un trabajo nada sencillo. Vamos a pasar al turno de preguntas y recordaros que si alguien se tiene que marchar, tenéis que entregar un cuestionario que tenéis de evaluación y se lo entregáis a cualquier persona que esté de UNAF porque lo necesitan. Así que vamos a hacer el turno de preguntas. Os pediría que fuerais concisas y concisos para que nos dé tiempo a responder y vayamos bien de tiempo. Merci. Muchas gracias. Es muy difícil porque las tres intervenciones han sido muy interesantes. Entonces, tengo una pregunta precisa para la señora Rodríguez. Me ha gustado muchísimo, me gusta muchísimo todo lo que hace y tengo curiosidad por saber si en España la educación sexual, vamos a llamarlo así, bueno, se realiza en el colegio, es la primera pregunta, o en la escuela, o digamos en un recorrido institucional, digamos. Y la segunda pregunta es precisamente si me ha gustado mucho cuando hacemos un trabajo de construcción, de reflexión sobre el cuerpo, la sexualidad, etcétera, donde me gustaría saber si lo hacen de forma intercultural, es decir, reuniendo a todas las juntas, mujeres españolas, blancas, digamos, y inmigrantes, para que la reflexión sea común, porque creo precisamente que tenemos, voy a utilizar una categoría en el occidente. Tenemos esta emergencia, ¿no?, de cirugías estéticas, y creo en particular las estéticas también vaginales. Entonces este auge o que van del piercing o para cortar bueno, en la vagina en general, para cortar los labios, es decir ¿qué se le puede decir a los adolescentes? Y, por ejemplo, si nos piden eso, es decir, si tienen un enfoque más intercultural, si han intentado trabajar sobre ello, sobre el cuerpo, con grupos mixtos. Y con Asha, y termino, igual me ha gustado muchísimo vuestra intervención, porque nos me recuerda muchas cosas, porque también tenemos esta perspectiva nosotros, y me gustaría saber si piensa usted que la implicación de los hombres y es necesaria y debe realizarse al mismo tiempo que el trabajo con las mujeres, o uno excluye al otro. Es decir, si aplicamos, es decir, si por ejemplo si empoderamos a las mujeres, entonces no implicamos a los hombres. Eso es la pregunta, y quería entenderlo un poquito mejor. Gracias. Sí, voy a hablar en francés. Yo quiero agradecer todo el trabajo que ustedes realizan. Yo soy senegalés y he vivido muchas cosas con las personas, entonces tenemos un problema, por ejemplo, en España, porque en España hay chicas, son víctimas de mutilación, pero no tienen la fuerza para expresarlo ante los sanitarios, por ejemplo, una enfermera, un médico.
ellas no hablan español muy bien, entonces, por ejemplo, en Bélgica hablan francés mucho. ¿Cómo se trabaja con las personas con los hombres, por ejemplo? Porque creo que es un trabajo muy difícil de hacer con estas personas, porque las mutilaciones genitales femeninas son prácticas tradicionales y corrientes en nuestro país. Entonces, ¿cómo se realiza este trabajo? Bueno, perdona, Asha, nada, yo te estaba escuchando y dices, has estado contando tu historia y cómo tal. Pero es verdad que los sanitarios, en realidad, no todo el mundo está formado para atender a una víctima, ¿no?, de la ablación. Y muchas veces no es que no queramos atender, es que no recibimos la formación necesaria para poder detectar un caso de ablación. Y de hecho, pues eso, mi objetivo, es trabajar sobre ello, ¿no? Porque por eso voy a terminar mi carrera este año y me gustaría trabajar sobre ello. Pero la cosa es que no queramos, y muchas veces la única barrera que tenemos es la comunicación, como te ha pasado a ti, ¿no?, con la gente. Pero no se trata de que no queremos como no entender a la gente, ¿no? O no sé cómo explicártelo, como... Te he entendido. Sí, y es verdad que es muy difícil. Yo el año pasado conocí a una chica que había sido víctima de la ablación y estuvo, pues, llevaba 4 años viviendo en España, pero en ningún momento de las consultas que ha tenido con las enfermeras no se atrevía a hablarlo con ellas. Y que muchas veces lo decía de que no, primero que no entendía el castellano, entendía perfectamente el castellano, pero no se atrevía. Entonces nosotros como sanitarios muchas veces tenemos que implicarnos, a ver cómo podemos ayudarles y sin ofender, ¿no?, sin hacer una valoración, sin que ellas se sientan ofendidas, ¿no?, para poder acercarnos a su cultura, como digo siempre, sin ofender. Y nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Y que no sean difíciles. ¿No? Pues a lo que preguntaba Clara, ¿no?, a tu pregunta, bueno, en España la educación sexual, bueno, existe porque se educa aunque no se eduque, pero no está regulada, no está incorporada en el sistema educativo y además no es fácil llevarla al ámbito educativo porque... bueno, depende todo de momentos. España ha pasado por diferentes momentos, pero ahora mismo es complicado que un colegio se involucre o se implique en ofrecer, aunque sea con personal externo, esa educación sexual. Hay muchas reticencias, muchas dificultades y no está incorporada, por desgracia, aunque es una lucha y una pelea que trasladamos desde las asociaciones. Con respecto al otro que preguntabas, bueno, y ha sido una aportación muy interesante y, bueno, compleja. Nosotras en concreto, desde el programa que nosotras desarrollamos, bueno, llegamos donde llegamos, tenemos un contexto de intervención muy definido, aunque sí que... varias cosas. Por un lado, nosotras mismas, nuestro programa, las personas que estamos involucradas en este programa, estamos en ese proceso de construcción y reconstrucción de nuestros propios cuerpos. Desde ahí nosotras aportamos o compartimos también en los talleres con las mujeres, sobre todo con las que trabajamos, todas estas perspectivas. No trabajamos habitualmente con grupos mixtos porque nosotras trabajamos en colaboración con entidades donde, bueno, esas mujeres a lo mejor están utilizando otros recursos, otros servicios. Entonces, bueno, suelen ser grupos más homogéneos en ese sentido. A veces sí que hemos trabajado con grupos más mixtos y el trabajo lo hacemos igual, el trabajo de repensar y reflexionar es el mismo, pero sí que sería muy interesante hacer espacios aún mucho más amplios. Nosotras sí que cuando trabajamos con profesionales, y no solo con profesionales, hablamos del tema de las cirugías estéticas, hablamos de todo ese tema y lo enmarcamos como una forma más de mutilación genital femenina, también con todo el tema de las operaciones intergéneros, intersexos y todo ese
todo ese debate nosotras, bueno, lo tenemos incorporado y sí que lo ponemos encima de la mesa cuando hablamos con profesionales, también como una manera de ver que es que esto pasa allí, aquí, acá, en una cultura, en otra, un poco que está ahí encima de la mesa, sí. Sobre los hombres. Sobre los hombres, obviamente, cuando digo que queremos trabajar más con las mujeres, no quiere decir que hay que dejarles al lado completamente, ¿vale? Pero el enfoque de trabajo tiene que ir como ellos tienen que entender, apoyar a la decisión de la mujer, no imponer nunca. ¿Vale? Las mujeres tienen que, las que se toman las decisiones tienen que ser las mujeres que decidan que ya hasta aquí ha llegado y dejo el cuchillo. Y el hombre, pues, comprender y acompañar a esa mujer en ese camino. Sí. Había otra, ¿no? Él me preguntó, bueno. Si quieres responderle a él. No, realmente, porque él estaba dando una observación, ¿verdad?, sobre de la parte... A ver, yo esta doctora que me atendió en ese momento no la culpo. Había muchísimo desconocimiento, ella no sabía, además pecamos de eso muchas veces los profesionales y mucha gente que trabaja en esto, y cómo yo puedo llegar a esa persona, cómo puedo hablar de la mutilación genital femenina, a ver si se ofende, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos ese, intentamos de no ofender a la... Puede ser que sea la razón, porque se escandalizó, pero no pudo preguntarme. Obviamente, si eres un médico, por eso decía que tenéis mucha autoridad, eres médico y has visto esto, es tu deber preguntar. ¿Te ha pasado algo? Entonces ella te contará si quiere o no te contará. ¿Te contará o no te contará? Entonces, si te cuenta, ahí puedes tirar de hilo, etcétera, etcétera. Pero normalmente yo creo que es importante preguntar cuando te encuentras con un caso. Creo que vuestra pregunta está muy ligada a todo lo que hemos dicho, es decir, con los jóvenes de la segunda generación que se encuentran aquí en Europa, o las personas que vienen de otra segunda generación de Europa o de otro país donde se practican este tipo de mutilaciones. Entonces hay que hacer un esfuerzo en la formación de profesionales que están en contacto directo, profesionales en el área de sanidad, de los espacios sociales o aquellos que trabajan con asilo. Es reformar y formar para que ellos se sientan a gusto con esta cuestión de la sexualidad, porque incluso muchas veces a lo mejor sí, bueno, tengo un pene así, bueno, a lo mejor puede parecer que estoy a gusto, pero a lo mejor no es el caso. Entonces hablamos de una sexualidad de forma abierta, pero hay preguntas que yo no respondía. Entonces esto es en todas las culturas. Entonces hay que despenalizar hablar de la sexualidad. Es decir, es una parte, es decir, en lo que respecta a mí es una parte muy bonita. Es decir, es lo que fundamenta nuestra sociedad y todos los avances vienen. Es decir, que avancemos en la manera de hablar, es decir, hay que formar profesionales de cómo se aborda la temática, cómo abrir el debate sobre el tema, y es algo muy importante, porque si sabemos de antemano que la cuestión de la sexualidad es algo relacionado con la intimidad, entonces una chica joven con 16, 17 años no va, aunque no esté mutilada, no va a tener confianza directamente con alguien, a lo mejor con las personas de su entorno, su novio, su novia, a lo mejor, o mismamente tiene dificultad para incluso desnudarse delante de los otros. Entonces, esto por la parte de los profesionales tiene que existir una formación para llevar a la otra persona a una reflexión, es decir, para hacer no simplemente para hacer una lista de las cosas buenas o que no son buenas, es decir, o a lo mejor tener una idea que el profesional no tiene que tener, es decir, hay que trabajar a lo mejor sobre la introspección, sobre la persona misma antes de abordar las cuestiones de sexualidad, es decir, a romper su representación en todos los aspectos, es decir, este sistema patriarcal en el que estamos.
entonces todos los componentes en los que la sociedad son víctimas, los hombres y las mujeres, y nosotros todos como hombres y mujeres estamos tomando conciencia de ello, pero tenemos que expandir este conocimiento a todos los profesionales. Y para terminar, me gustaría decir también que no es solamente un solo padre que de forma deliberada quiera hacer sufrir a su hijo. Eso no existe. Entonces, es contra natura, digamos. Es decir, yo como profesional no puedo amar más. No me puede gustar, evidentemente, que una madre quiere someter a su hija a la decisión, pero ¿cómo la puedo yo llevar a esa madre? A lo mejor desde el punto de vista del amor, porque a lo mejor prefiere a lo mejor para darle a su hija un estatus. Entonces, nosotros como profesionales, ¿cómo esta madre puede darse cuenta a ella de la situación y reconducir la situación hacia una otra perspectiva, ¿no? Creo que hay otra pregunta. Bueno, yo quería responderle a él que está estudiando enfermería, como soy médico pediatra. Iba a decirte que en la carrera no te van a preparar para todo lo que te vas a encontrar, ¿vale? Te vas a encontrar con abusos sexuales, te vas a encontrar con alguna violación, con maltratos, y nadie te ha preparado absolutamente para que tú abordes este tema. Nunca. Y tampoco para la mutilación. Déjate llevar. O sea, el paciente te va a decir cuándo puedes abordar el tema. Si eres respetuoso con la persona que tienes delante y no eres crítico con lo que estás viendo, no estás haciendo ningún juicio, siempre podrás ir un poco más allá. Decirle, ¿quieres que hablemos? Cuando quieras podemos hablarlo. Quizá ahora no es el momento, pero si crees, yo tengo todo el tiempo del mundo, aunque sea mentira, aunque tengas la sala de espera con 40, pero es igual. Si este es el momento, lo dedicas. Y sí me ha gustado mucho la frase que ha dicho Seydou, porque también hace muchos años que la digo, que es que ningún padre quiere hacer daño a su hijo. El padre que está realizando o la madre que está llevando a esta hija a mutilar, lo está haciendo porque no conoce las consecuencias. Entonces, si tú no estás haciendo un juicio hasta a estos padres, en Cataluña, por ejemplo, tenemos un protocolo que está muy bien organizado, pero primera premisa, si hay la primera hija mutilada, el riesgo es altísimo. Pues no es cierto. Tenemos la primera hija mutilada y las siguientes no se han mutilado, porque la primera tuvo la mala suerte de nacer en África. Las otras han nacido en Europa, y trabajando con estas familias, si nosotros hubiéramos pensado desde el principio que estas familias eran unos criminales, pues no hubiéramos llegado a ningún sitio. Y en cambio hemos conseguido que las otras hijas no se mutilen y hemos conseguido que las hijas mayores terminen viviendo su sexualidad plenamente. Y desde ahí se tiene que trabajar. No te van a preparar para todo. La primera vez que yo tuve que atender una violación, me superó emocionalmente. Y tienes que reconocerlo y no pasa nada. Si te desmontas, te desmontas. Eres un ser humano también. ¿Vale? Es verdad que no nos preparan para eso. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo y soy consciente. Y recuerdo perfectamente cuando me senté con mi profesora y a decirle, no, esa es mi propuesta de hacer mi trabajo fin de grado sobre la mutilación genital femenina. Se llevo las manos a la cabeza. Porque hay un protocolo de Osakidetza, pues igual que con cualquier comunidad autónoma, pero se leen las primeras páginas y nada más. Es así. O sea, vas a una planta, igual con 10 enfermeras o cualquier médico, pues igual 3 de 10 o 3 de 20 se han leído ese protocolo pues completo. Y muchas veces yo me refiero a eso, ¿no? De que
nosotros como sanitarios tenemos que también esforzarnos, pero tampoco estamos obligados muchas veces a... porque lo que nos forman para lo básico y que luego donde más aprendemos es cuando estamos trabajando. Y eso es lo más importante. Y yo creo que, pues bueno, poco a poco podemos conseguirlo, pero bueno, nos falta mucho por aprender. Vale, gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta, sí que te pediría que fueras muy breve porque Asa se tiene que marchar. Cortita, sí. Bueno, agradeceros las jornadas y la mesa. Yo quería preguntaros sobre la reconstrucción genital, que nos ha salido como un poco todo el día en la mesa, ¿no? ¿Cómo la veis? ¿Qué tipo de alternativa es? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué avances? ¿Cuánto sirve? ¿Cuál es la experiencia un poco que tenéis con la reconstrucción genital? ¿Cómo se está practicando en España? Si, bueno, no sé, un poquito esto, que entiendo que por sí misma será algo cojo y que necesita una intervención más global, pero ¿qué experiencia tenéis sobre esto? No, mejor no digo nada. Yo creo que no tenemos tiempo para... Yo creo que daría para unas jornadas enteras porque habría que abordarlo desde diferentes puntos de vista y de diferentes maneras. Yo lo he mencionado en mi ponencia porque yo lo que propongo, lo que yo creo en el punto en el que nosotras estamos es que hay que hacer un debate y un debate serio. No digo que no haya que plantear la reconstrucción, pero hay que ver desde qué lugar se plantea, por qué, de qué manera, con qué acompañamientos, sin qué acompañamientos y también qué otras cosas se están haciendo que no sean la reconstrucción, porque como ha dicho el compañero, una mujer superviviente de mutilación puede o no tener o no más menos de qué manera placer o lo que sea, porque en el fondo también es algo individual. El placer está en el cerebro, en todo el cuerpo, no solo en el clítoris, no solo en la vulva, aunque yo he tratado de mencionar un poco daños que no son solo físicos evidentes y obvios, entonces todo eso conlleva un abordaje desde lo psicosexual que es un poco holístico. Entonces responder a esa pregunta es como yo en qué punto estoy, yo en el del debate y la reflexión, y el de todavía no me atrevo a decir esto habría que hacerlo así, asado. Creo que tiene que ser accesible en el marco de la sanidad pública, una decisión personal, individual de cada mujer, pero creo que tenemos que hacer una reflexión. Y sobre lo que comentaba Clara, incorporando todo el tema de las cirugías, de las vaginoplastias y las cirugías vaginales y alargamiento de clítoris y estrechamiento de no sé qué, y las episiotomías, que podríamos ponerlas aquí encima de la mesa, y los piercing y las operaciones intersexos, todo esto de la reconstrucción, pues para las siguientes jornadas si quieres o en otro momento, pero es un tema muy interesante, sí, y que hay que hablarlo, sí. Bueno, pues con esto vamos a finalizar. Yo solo agradecer esta participación tan buena que ha habido, tantos profesionales aquí reunidos, y que UNAV pues, tenga este tema de la mutilación como una prioridad a abordar, y esperemos que el próximo año, cuando estemos en estas jornadas, pues hayamos avanzado un poquito, yo solo pido un poquito, y que cada vez haya más gente implicada en este tema y podamos acabar con la mutilación. Vamos a acabar con la clausura, va a haber un coro, una coral, entonces nada, vamos a hacer el cambio rápido e irnos prontito para casa. Muchas gracias.